Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y si en eso no corresponde al fútbol peruano, sí vale la pena revisarlo, y es que la final de la Champions League nos dejó una de muchas sensaciones encontradas, pero con un desenlace que tenía sabor a poseído repetido. El Paris Saint-Germain volvió a escribir su nombre en letras doradas, y ojo, no fue fácil. Se enfrentaron al Arsenal de Inglaterra, y tras un partidazo de ida y vuelta, los parisinos se coronaron bicampeones de la Champions desde los 12 pasos. Una definición por penales que, como siempre, es una lotería, pero esta vez le sonrió a los de Luis Enrique. El arranque fue un baldazo de agua fría para los franceses. Apenas a los 4 minutos, Marquinhos se durmió en salida. Trossard se largó y ahí nomás habilitó a Havertz. El alemán sin piedad controló y definió cruzado ante Safonov. 1-0 para los Gunners y toda la presión cambiaba de vereda. Parecía que los Gunners se iban a llevar el partido por delante, pero el PSG no es cualquier equipo. Lejos de desesperarse, el campeón reaccionó como tal. El técnico español movió fichas. El equipo se adueñó de la pelota y empezó a generar peligro, sobre todo por las bandas. Pero ahí apareció la muralla del londinense, con Gerson Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié. Una defensa que parecía otro partido, sólida, firme, y que aguantó el 1-0 hasta el descanso. Era una operación casi imposible de vulnerar, pero los parisinos insistieron. En el segundo tiempo, siguieron con su libreto, con dominio territorial y mucho toque. El premio llegó a los 64, gracias a una jugada individual de Kvaratskhelia, donde el georgiano encaró y Mosquera entró al área terminó cometiendo una infracción. Penal claro, y Dembélé sin titubear cambió la falta por gol ante David Raya. 1-1 y todo por decidir. A partir de ahí se armó una pichanguita de aquellas. Ambos se abrieron, hubo llegadas, emociones y el reloj no alcanzaba. No se movió el marcador ni en los 90 minutos ni en la prórroga. El desgaste fue brutal, pero ninguno quería regalar nada. Tuvieron que irse a los penales y ahí, como siempre, la cabeza pesa más que las piernas. Desde los 12 pasos, por el PSG marcaron Gonzalo Ramos, Doué, Hakimi y Beraldo, mientras que por el Arsenal convirtieron Gyökeres, Rice y Martinelli. La serie se rompió cuando Gabriel Magalhães, el mismo que fue la pared en defensa, mandó su disparo por encima del travesaño. Golpazo para los ingleses, fiesta total para los parisinos, que defendieron su corona y sumaron otra Champions a su vitrina, la segunda de manera consecutiva, esperando que algún día volvamos a tener algún representante peruano en estas finales continentales, para que recién poder decir que estamos avanzando a nivel del fútbol mundial. Se preparan para presentarse oficialmente por última vez en este fracasado primer semestre del 2026. Y es que esta noche desde las 8 en el Estadio Monumental Universitario de Deportes se juega mucho más que 3 puntos frente al Sport Huancayo. Como se los veníamos contando en los últimos días, el arranque en la era Héctor Cooper aún no termina de convencer al pueblo crema. Eso sí, el equipo continúa invicto desde la llegada del profe, pero el detalle que está quemando en las redes sociales entre los hinchas merengues es otro. Todavía no aparece el gol y la primera victoria sigue pendiente. Y claro, cuando vienes de ser tricampeón y quedarte fuera de competencias internacionales antes de tiempo, el hype baja rapidísimo y aparecen las dudas. Porque hoy la U mira la tabla de posiciones desde lejos, 13 puntos de distancia con el líder. El acumulado no es poca cosa para un equipo armado para pelear todo. Y aunque desde el comando técnico trata de transmitir calma, puertas adentro saben que el cierre de la apertura puede marcar varias decisiones importantes pensando en el torneo clausura. Como se informó en las últimas horas, hay futbolistas que siguen estando bajo evaluación total y uno de los nombres que más comentarios viene generando es el de Martín Pérez, quien ya lleva varias temporadas en tienda crema y cuyo presente estaría dejando bastante que desear para un sector del hinchado, mientras que las grandes novedades pasan por la lista de concentrados. Finalmente quedaron afuera William Riveros, Horacio Calcaterra y también José Rivera. Lo del Tunche sigue llamando bastante la atención porque venía entrenando con normalidad y muchos pensaban que se iba a recuperar después de varios partidos ausentes, para indicar que la decisión pasa netamente por el comando técnico. Ahí está el debate. Algunos creen que Héctor Cooper quiere romper completamente con algunos automatismos del ciclo anterior, mientras que otros sienten que sacar jugadores importantes en este mismo momento puede terminar siendo un baldazo de agua fría para todo el vestuario crema. Ahora, en lo futbolístico, la posible alineación empieza a tomar forma. Miguel Vargas sería bajo los 3 palos, mientras que la línea de 3 se mantendría con Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto. Por las bandas aparecerían Andy Polo y José Carabalí, buscando darle algo más de amplitud a un equipo que en los últimos encuentros se vio demasiado predecible. En la volante, Jorge Murrugarra sería el volante ancla acompañando a Jairo Concha y Martín Pérez, que dicho sea de paso podría ser su último partido vistiendo la camiseta crema. Mientras que adelante, Einson Flores arrancaría junto a Alex Valer. Veremos si finalmente el profe mete alguna sorpresa de último minuto porque la necesidad de ganar y empieza a sentirse fuerte en ATE.
Si vamos al cuadro huancaíno, tampoco es que lleguen con tranquilidad absoluta. El rojo matador atraviesa un momento complicado en el actual campeonato y hoy aparece metido peligrosamente en la parte baja de la tabla de posiciones. El equipo de Junín apenas suma 16 puntos y la irregularidad le termina pasando factura durante casi todo el torneo. Como se comentó durante la semana, el gran problema del equipo ha sido no hacerse fuerte ni siquiera en condición de local, algo que para un club de altura suele ser prácticamente obligatorio si quieres pelear cosas importantes. En la fecha pasada empataron a 2 ante el Cienciano y aunque rescataron un punto, el resultado dejó sensaciones amargas. Piero Magallanes y Ronald Huacha marcaron para Huancayo, pero nuevamente aparecieron errores defensivos que vienen presionando al equipo desde hace varias jornadas. Magallanes justamente habló en la previa y dejó una frase que empezó a generar debate entre los hinchas merengues. El volante reconoció que Universitario atraviesa un momento complicado y aseguró que van a intentar aprovechar toda esa presión del Monumental para llevarse aunque sea un empate. Y ojo, porque estas declaraciones no han caído nada bien en algunos sectores de Ngate. Además, el propio Magallanes hizo autocrítica sobre su temporada. Contó que no arrancó el año como esperaba y que recién ahora siente cierta mejoría en el rendimiento. También recordó con emoción el gol que anotó en la fecha pasada, celebrándolo junto a su hermano menor que estaba como recoge pelotas. Son detalles que muestran cómo llega anímicamente este Sport Huancayo, un equipo golpeado, pero que todavía pelea por salir del fondo y sabe que sacar puntos en el Monumental podría cambiar bastante el panorama. Así que veremos qué termina pasando esta noche en el Monumental, la obligación de Universitario por reencontrarse con el triunfo o la desesperación de Huancayo por escapar de la zona roja. Pero es un total sobre Héctor Cooper y un partido que podría marcar varias decisiones rumbo al clausura. Pero ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este sábado por la noche? Ya sabes que puedes dejar tus pronósticos en la parte de abajo. Y en el RIMAC, el río sigue bastante revuelto, porque el Sporting Cristal volvió de Paraguay en medio de críticas, pero sobre todo muchas dudas y una presión que ya empieza a sentirse fuerte sobre el comando técnico. Como se los avisamos en un video anterior, la derrota ante Cerro Porteño terminó siendo un baldazo de agua fría para el pueblo celeste, y no solamente por el resultado, sino por la forma, porque otra vez el equipo bajo Pontino mostró una versión floja, sin reacción, y dejando demasiadas dudas en un partido internacional donde requerían competir de verdad. Apenas terminó el encuentro en la Nueva Olla, los hinchas comenzaron literalmente a quemar las redes sociales. El hate contra C. Ricardo creció de inmediato, y muchos apuntaron directamente contra el entrenador brasileño. Según gran parte de los comentarios, Cristal perdió totalmente la identidad futbolística que lo caracterizaba hace algunos años atrás. Ya no se ve ese equipo intenso, protagonista y sobre todo agresivo que acostumbraba a dominar la Liga 1 con la famosa religión del toque. Y siendo sinceros, el fastidio del hincha no parece solo por un partido, viene acumulándose desde hace varias fechas. Y claro, cuando uno revisa los números del técnico brasileño, entiende perfectamente por qué el rechazo será más fuerte que nunca. Desde su llegada a Sporting Cristal, apenas ganó 4 partidos de 13 disputados entre torneo local y Copa Libertadores, empató 2 y perdió 7, un promedio de apenas 1.08 puntos por partido, números que sinceramente parecen más propios de un equipo peleando el descenso que de una institución que supo ser subcampeón de América obliga a competir por títulos todos los años. En la actual apertura, el panorama tampoco mejora demasiado, apenas 2 triunfos en 7 encuentros y varias actuaciones dejando bastante que desear, mientras que en Copa Libertadores logró solo 2 victorias, pero cayó 4 veces y quedó lejos de pelear seriamente el grupo. Por eso muchos hinchas celestes sienten que el técnico retrocedió futbolísticamente y que las decisiones del comando técnico no acabaron ayudando para nada, sobre todo en partidos de Cristal, requería personalidad y terminó jugando como si fuera una simple pichanguita. Por eso el que salió de inmediato a hablar es el técnico C. Ricardo en el aeropuerto Jorge Chávez. Penso que a classificação da Sul-Americana é uma situação para que genere para o grupo uma continuidade numa Copa Sul-Americana. Conheço bem o Bragantino, é uma equipe muito intensa, de muitos jovens talentosos, uma equipe que vem sendo uma boa competição nacional, seguramente um outro jogo difícil. Pero tenemos tiempo de preparar, de descansar la equipo. Fuera de cara a la Liga 1, ¿ha habido conversaciones con usted tal vez, algunas consultas por algunos refuerzos que podrían llegar al equipo? Yo pienso que sí, porque seguramente todas as equipes, quando tem essa possibilidade, hacen movimentações no mercado. E Cristal não é diferente, já provou a todas que é um grande jogador, tem uma carreira brilhante, não há conversação comigo por esse nome, pero sempre que hablamos de jogadores grandes, temos que ter muito cuidado e avaliar bem. Siempre hay muchas opciones
y tratamos de ser muy puntuales en la incorporación de un elemento que nos dé ese salto nos ayuda a fortalecer el colectivo como lo necesitamos. De 4, 3 son con vocación ofensiva y 1 defensivo. Y la prioridad es hacer el gran torneo que debemos hacer en clausura y buscar que ser campeones, que es seguramente lo que el mismo hincha quiere. Acá estamos en continuas evaluaciones y vamos a tomar decisiones una vez que termine el torneo. Ante esta evidente crisis, ya se empiezan a rumorear a posibles reemplazantes. Algunos hinchas comenzaron a pedir el rezo de Gustavo Costas. El argentino vuelve a generar hype cada vez que aparece una crisis en algún club peruano. Su paso en la Liga 1 con Alianza Lima y su personalidad fuerte hacen que muchos lo vean como el técnico ideal para recuperar el carácter perdido dentro del plantel. Pero no fue el único nombre que apareció, porque otro que empezó a mencionarse bastante es el de Jorge el Piqui Cazul. Algunos consideran que el uruguayo puede sumarle al grupo bastante personalidad y sobre todo liderazgo, porque al parecer dentro del entorno rimense siente que el equipo perdió rebeldía y que hoy no tienen referentes capaces de sostener los momentos difíciles que se vienen. Aunque ojo, también aparecieron rumores que pusieron nervioso a más de un hincha bajo Pontín. Algunos, los más maliciosos, empezaron a deslizar la posibilidad de un regreso de Roberto Mosquera, impulsado por Julio César Uribe. Y claro, ahí las opiniones quedaron totalmente divididas. Mientras algunos recuerdan títulos y buen fútbol, la gran mayoría siente que sería volver al pasado y repetir fórmulas que ya no funcionan igual. Cierto es que ese Ricardo recién llegó a inicios de abril, después de la salida abrupta de Paulo Autori. O sea, aún ni siquiera cumple 3 meses oficialmente al mando de Cristal y ya tiene a gran parte de la hinchada en contra. Un escenario complicado para cualquier técnico extranjero que llegue al fútbol peruano pensando que tendrá tiempo para trabajar tranquilo. Pero en este Cristal manejado por Innova Sports y Joel Raffo, eso rara vez pasa. Acá los resultados mandan, y más todavía cuando el equipo pierde competitividad internacional. Eso sí, hasta el momento, ningún directivo del club ha salido públicamente a confirmar que exista una decisión tomada sobre su continuidad, aunque evidentemente cada partido empieza a sentirse como una final, y dentro del club saben perfectamente que otro tropiezo podría empeorar muchísimo más el ambiente. Por eso ahora todas las miradas apuntan al duelo frente al Cienciano en Cusco, un partido bravísimo, complicado, y que podría acabar marcando el destino del técnico brasileño. Cristal aseguró el repechaje de Copa Sudamericana tras quedar tercero en su grupo de Libertadores, pero ahora requiere reencontrarse urgentemente en el torneo local, porque si vuelve a tropezar en la altura, no sería raro que aparezca un cambio de timón pensando en el clausura. Sin embargo, en Cristal saben perfectamente que el problema no pasa únicamente por el entrenador de turno. Acá el tema es mucho más profundo. Los hinchas rimenses tienen clarísimo que así llegue otro técnico con cartel internacional, este plantel requiere una reconstrucción urgente si realmente quiere competir en el segundo semestre de la Liga 1. Y eso ya no solamente lo comenta el Polo Celeste en redes sociales, también lo manejan internamente los directivos de Innova Sports, porque varios futbolistas del actual plantel vienen dejando bastante que desear, y el hate contra algunos nombres ya empezó a quemar las redes sociales. Por eso en la Florida, toda la expectativa se encuentra en el próximo mercado de pases. Según informó la propia dirigencia, la intención sería incorporar 3 o 4 refuerzos para intentar salvar una temporada que hasta ahora viene siendo un verdadero golpazo para los celestes. Y ojo, porque la prioridad estaría enfocada principalmente en traer a jugadores nacionales, porque como se los avisamos en el video anterior, los actuales futbolistas extranjeros no tendrán intención de desvincularse fácilmente o estarían esperando indemnizaciones importantes para salir del club. Y claro, eso termina bloqueando totalmente las posibilidades del mercado rimense porque apenas habría un cupo extranjero disponible para este libre de pases. Allí es donde nombres como Felipe Viseu, Gabriel Santana y Santiago González tienen vinculados al plantel, pese a que muchos hinchas ya comenzaron a pedir sus salidas casi de manera masiva. Pero bueno, todo haría indicar que la reestructuración ya arrancó y que en Cristal están obligados a moverse rápido si no quieren seguir perdiendo terreno en el campeonato local. Porque una cosa es quedar fuera de la Libertadores y otra muy distinta es quedarse sin torneo internacional para el próximo año. Eso no sería tolerado fácilmente, ni siquiera por los dirigentes bajo Pontinos. Ahora, vamos directamente a los posibles refuerzos. Según se sabe, varios nombres ya tendrían negociaciones avanzadas y podrán ser anunciados oficialmente en los próximos días. El caso que más ruido hace es el de Hernán Barcos. El delantero argentino nacionalizado peruano estaría muy cerca de convertirse en nuevo futbolista rimense, y al parecer solamente faltarían algunos detalles contractuales para cerrar el acuerdo definitivo, un movimiento que claramente va a dividir opiniones entre íntimos y celestes, porque el Pirata sigue siendo un nombre muy identificado con el equipo blanquiazul, mientras que otra de las grandes novedades en el ataque sería el de Juan Manuel Cuesta Baena. El extremo ecuatoriano aparece como una apuesta joven, rápida, con mucho 1 contra 1. Además ocuparía el único cupo extranjero disponible
por lo que en Cristal lo ven como una inversión de scouting pesado, incluso en una futura venta al extranjero. Esa lógica de mercado sigue siendo parte fundamental del proyecto Unión Sports y Agref, que necesitan futbolistas exportables para sostener su modelo de negocio. Pero donde también habría novedades casi confirmadas sería en la defensa. Como se sabe, el estado físico de Miguel Araujo sigue generando preocupación dentro del club, y por eso los directivos tomaron la decisión de buscar sí o sí un zaguero nacional que no ocupe plaza de extranjero. Entre las alternativas que aparecían se encontraban Pablo Fuentes, defensor de Juan Pablo II de Rendidores, mientras que otro nombre que estaba pululando es el de Maximiliano Mondragón. El uruguayo nacionalizado peruano gusta bastante porque tiene DNI nacional, y eso facilita muchísimo cualquier negociación. Sin embargo, el nombre que prácticamente habría tomado ventaja es el de Marcos Sarabia. Así lo dejaron entrever en Exitosa Deportes. Es bien complicado el panorama para Sporting Cristal en la Sudamericana. Y claro, tiene que concentrarse pues en el torneo clausura, ¿no? Donde muchos no creen, pero el objetivo es ser campeón, ¿no? Y para eso van a traer a Hernán Barcos, están trayendo al extremo colombiano Juan Manuel Cuesta, y bueno, y el back central que todavía se mantiene el nombre Sarabia, en reserva, ¿sí? Pero es muy probable que sea Marcos Sarabia. El faraón. Sí, el faraón. Es buen jale, porque se acomoda a jugar de pareja de Araujo como va izquierdo. Claro. Sí, o él mismo, o de repente él al lado de Lutiger de pronto. Puede si ser. es que Araujo no está en óptimas condiciones totalmente físicas. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Recordemos que el defensor nacional terminó vínculo contractual con el Defensor Sporting de Uruguay y ya habría sido ofrecido anteriormente a varios clubes limeños, incluido a Cristal. De hecho, cuando todavía estaba en Universitario Deportes, los celestes ya lo habrían tenido en carpeta. Por lo que quien te dice si ahora, con el pase en la mano, finalmente termina llegando a la Florida. Aunque ojo, tampoco todo es perfecto. Sarabia no terminó jugando regularmente en Uruguay debido a una lesión de rodilla, y esa situación genera cierta preocupación en algunos hinchas. No disputa un partido oficial desde febrero de este año, aunque todo haría indicar que ya estaría recuperado físicamente, porque incluso volvió a aparecer en el banco de suplentes durante la recta final del torneo uruguayo en abril. Veremos si finalmente Cristal desea apostar por él o se aparece otro central sobre la hora. Entonces, pasando todo limpio, el panorama actual sería más o menos así. Juan Manuel Cuesta Baena ocuparía el cupo extranjero de Cristal, Hernán Barcos llegaría a reforzar el ataque, y junto a él también avanzan conversiones Pablo Lavandeira y Carlos López. Además, si la búsqueda de un defensa central, donde salvo alguna sorpresa última hora, Marcos Sarabia será elegido. Además también se vocea un posible volante central, aunque para que llegue un extranjero tendrán que rescindir a uno de los que ya tienen adentro, por lo que la situación está bravísima en la Florida, y Cristal no puede darse el lujo de fallar en este mercado, porque el segundo semestre será determinante para el futuro económico y deportivo del club, porque no solamente está en juego el orgullo rimense, también peligra el presupuesto del 2027. Era fuera de las copas Conmebol será un golpe económico durísimo, porque como se lo dijimos, ahí cae gran parte del modelo que maneja Unión Sports junto a Agref, ya que requieren mostrar jugadores internacionalmente para luego venderlos al extranjero, especialmente en el mercado europeo. Pero si no hay vitrinas continentales, todo ese proyecto pierde muchísimo valor. Por eso, esta cadena de fracasos podría terminar empujando a Joel Raffo y compañía a evaluar una futura venta del club en las próximas temporadas. Veremos entonces cómo acaban todas estas mini novelas en el RIMAC. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.